Buenos días a todos. Estamos aquí juntos en un sitio especial, porque es un día especial. Es un día especial en realidad dentro de un año 2009 que viene siendo muy especial para la Iglesia Evangélica aquí en Gijón. Un año en el que, como muchos sabrán, se cumplen 130 años de presencia evangélica en la ciudad, y con ese motivo la propia Iglesia Evangélica, que se reúne en la calle Decano Prendespando, número 22 en esta ciudad, junto con la Asociación Cultural José María Pla, han preparado un programa de actividades culturales destinadas a conmemorar este aniversario. Así que este acto que vamos a celebrar en este día, que no es más que un acto de homenaje sencillo a la persona de un evangélico, de Louis Truán, cuyo busto tenemos a nuestras espaldas, pues pretende de alguna manera conmemorar lo que fue la vida y las circunstancias de la muerte de este hombre. Por medio de este programa de actividades culturales se ha querido dar a conocer la existencia y la historia de ese pequeño grupo de personas que, siendo años atrás catalogadas y también tratadas como raras, sobrevivieron a situaciones muy difíciles, por ejemplo, durante la opresión franquista, pero que a pesar de ello mantuvieron firme su fe y convicciones morales hasta llegar a nuestros días. Un grupo aún pequeño hoy, pero que, siendo consciente de la minoría que representan, quieren por ello dar a conocer que son personas normales, ni mejores ni peores que los demás, que enfrentan los mismos problemas que sus conciudadanos, pero que tienen algo que les une, que les da paz y esperanza. Esto es su fe. Una fe que se manifiesta en cada cosa que hacen como personas y que por tanto influye en todos los ámbitos de sus vidas. Una fe que también les motiva a querer ayudar y ser útiles a los demás. Es por ello que el programa Aquí 130 no solo ha estado constituido por conferencias de contenido histórico para dar a conocer a las personas que hicieron posible el establecimiento y el arraigo de la Iglesia Evangélica en nuestra ciudad, y también las diferentes situaciones vividas a lo largo de los años, sino que también ha estado constituido por muchas otras actividades de diferente carácter cultural, encaminadas a mostrar que los evangélicos no viven aislados, como tampoco lo hicieron en el pasado, a pesar de las dificultades que soportaron, sino que son personas abiertas que manifiestan su fe en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, en medio de la tragedia, como se puso de manifiesto en la entrevista pública realizada a Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, celebrada en mayo. En la práctica del deporte, como por ejemplo por medio de la Escuela de Surf, Surf and Faith, y del Campeonato de Surf celebrado en octubre. También enfrentando situaciones contrarias, como veremos hoy al recordar la biografía de don Louis Truán, pero también haciendo música y cantando como una expresión de la fe cristiana, por medio del concierto gospel que celebraremos Dios mediante durante este mes de noviembre. Y también ayudando a los más desfavorecidos, y esto es algo que pretendemos mostrar por medio de la Expo Solidaria que se celebrará en el mes de diciembre, etcétera, etcétera. Siendo esta fe que mueve todas estas ideas, todas estas actividades, una fe basada en la Escritura, en la Palabra de Dios, la Biblia. Y es por ello que en el mes de abril se celebró durante una semana una exposición sobre los temas de la Biblia en este mundo, en este siglo, y se celebró un maratón de lectura abierto a la participación de los ciudadanos. Un completo programa de actividades, como decía, que hoy desarrollamos en libertad, pero que por ello queremos aprovechar para recordar y tener presentes en nuestra memoria a todos aquellos que antes que nosotros mostraron su fe en situaciones muy difíciles. Por ello este acto pretende rendir homenaje a don Louis Truán y a todos aquellos evangélicos que mantuvieron firme su fe durante su vida y también la mostraron al recibir sepultura. Una fe que compartimos y que queremos manifestar en el día de hoy a nuestros conciudadanos. Antes de comenzar el acto, quisiera también poner de manifiesto que por medio de este programa de actividades, en su desarrollo hemos tenido la oportunidad de comprobar la excelente disponibilidad del Ayuntamiento de Gijón para colaborar con la Iglesia Evangélica. Si recordamos, empezando ya en el primer acto de inauguración de este programa y en la conferencia sobre libertad religiosa que tuvo en enero, en el que contamos con la presencia de la alcaldesa de Gijón, doña Paz Fernández Felgueroso, y también del concejal de urbanismo y teniente de alcalde, don Pedro Sanjurjo, y que ha tenido continuación a lo largo del año por medio de otras actividades en la que, por ejemplo, el concejal de deportes, don José Ramón Tuero, nos brindó la oportunidad de llevar a cabo
el campeonato de surf, la escuela de surf. Así que quisiéramos manifestar nuestro agradecimiento por la disposición, por la disponibilidad que siempre hemos tenido para acercarnos a la institución del Ayuntamiento y recibir de ellos el afecto y el interés por las actividades que hemos ido desarrollando a lo largo del año. De hecho, en este acto estaba previsto, y así fue invitada, que la alcaldesa de Gijón estuviera presente y tuviera su participación, pero problemas de agenda de última hora le han hecho imposible que pudiera estar con nosotros, a pesar de que este hubiera sido su deseo. Pero desde aquí agradecemos su disposición, su interés, el interés que mostró en este acto concreto en el mismo momento en el que le fue presentado, y esperamos que todos estos contactos llevados a cabo este año por medio del programa Aquí 130 sean el comienzo de muchos años de buena relación para el beneficio de todos los gijoneses. Sin más, vamos a comenzar este acto, y vamos a comenzarlo cantando un himno que se titula Más cerca, oh Dios, de ti. José Luis Fernández, como presidente de la Asociación Cultural José María Pla y miembro del comité organizador Aquí 130, historiador del protestantismo en Asturias y miembro de la Congregación Evangélica en Decano Prendespando, llevará a cabo una reseña histórica acerca de los evangélicos y los cementerios, un muro de intolerancia. Buenos días. Aquí yace media España, murió de la otra media, escribió Larra tal día como hoy de 1836. Aquí, en un recinto como este, recintos que nacen para dar respuesta
al problema que representaba la negativa de enterrar en cementerios católicos a personas con otra religión. En 1622 se planteó este problema cuando muere en Santander el protestante Hall, secretario del embajador inglés en Madrid. No se permitió enterrarlo en lugar alguno, por lo cual es arrojado al mar en una caja. Nada más marchar el embajador, los pescadores, temiendo que mientras el cadáver de un hereje estuviese en el agua no tendrían pesca, lo sacaron de allí abandonándolo en el campo para pasto de las aves de rapiña. Posteriormente, los embajadores de las naciones protestantes adquirieron terrenos con el fin de enterrar allí a sus súbditos fallecidos en suelo español. Aquí, lugares vistos por la mayoría del pueblo como corral maldito y olvidado, o corralón de desecho, solo apropiados para los malos españoles, para los heterodoxos de pensamiento y religión. Visión a la que contribuyó el escaso interés de las autoridades públicas por su conservación y adecuación. Definición que al ser perpetuada por notables plumas del periodismo y literatura española quedó como San Benito. Cuán pocos hicieron justicia a este lugar. Mencionamos hoy a Comersindo Díaz Mordo, Bori, republicano, director del semanario El Distrito Cangués, quien tras su visita de 3 días a Vesullo en 1915 escribió sobre los protestantes allí y resaltó la capilla y la escuela y el cementerio civil, protestante en realidad, convertido en jardín. Jardín frente a Corralillo. Aquí, lugar último de la proclamación de otra visión, visión de libertad de conciencia, de libertad de religión a la que algunos trataron de no abrir puertas. Significativo es el caso del cementerio civil de Villafañe, en León, que no tenía puerta. Decía el veterinario evangélico leonés Audelino González Villa: siempre me he quedado con las ganas de saber el porqué de aquella circunstancia. ¿Se enterraría a alguien y a seguido se tapió sin preocuparse de la puerta? Aquí, en el de Gijón, la comunidad evangélica gijonesa contó con la facilidad de un lugar ya dispuesto que facilitó mucho las cosas. Es cierto que aún hubo que reclamar, como en 1888, al Ayuntamiento de Gijón, el que velase por el lugar y lo acondicionase. E incluso 10 años más tarde, Magnus Blista entregó una cantidad de dinero para su arreglo y ampliación. Pero en muchos sitios la situación fue sin duda mucho peor. Aún así, algún caso hubo de esas disputas a veces grotescas o brutales, pero siempre dramáticas en torno a la muerte, a los cadáveres y a los agonizantes. Pues si la muerte es la hora de la verdad, el cementerio es el campo de la verdad. Yace, la hora, el lugar de la verdad. La que manifiesta nuestra poetisa Susana Rodríguez Sela, Premio Fernán Coronas 2004 en su libro Cuánta ya que Dios fusió. Les tardes mueren, los homes colen, los cuentos finen, el fueu sela. O como escribió Manfer de la Llera, el sol ya se esmució por fin sobre el cielo, deseando tapecida la quintana. Solo queda reinando sola aldega, el frío, el silencio y la orvallada. Se pregunta a otro poeta, ¿por qué non quede si nos acercamos a la muerte sin pensar en sa más nella? Vana ilusión esta, no hay modo de escapar. Se intenta, pero desgraciadamente para el hombre y la mujer actual, pensando haber vencido, se descubre de manera trágica la terrible derrota. Como si estuviera escrito desde aquí, desde estas alturas, contemplando el barrio de Contreces, Pumarín y del Llano, escribe otro poeta: mira y antrones la ciudad ruidosa, donde los vivos mueren entre asfalto. Hay de todos modos una búsqueda de esperanza, de signos que la alienten. Y mira talamente a ras de tierra, cuánta florina pusían este prau, faciendo ya la muerte poco caso. Sigue el poema de Carlos Rubiera. Yace. En medio de estos sentimientos, de estas ideas, de estas creencias, las inscripciones de las tumbas evangélicas están llenas de expresión de una fe muy viva, llenas de referencias bíblicas y refrendando el texto de Cantar de los Cantares, fuerte como la muerte es el amor, muchas de ellas proclaman Dios es amor.
Destilan vida al ocupar entre ellas un lugar central, las relativas a la resurrección de Cristo. Eran peso equilibrante ante la prohibición de manifestaciones públicas de la fe cristiana, incluso en la fachada de las capillas protestantes. El cementerio civil o protestante fue el lugar de mayor libertad, fue el mayor altavoz de la fe evangélica, fue el testigo más privilegiado, más visible, de una realidad que se quería ocultar y esconder. Media España. Los heterodoxos de pensamiento y creencias religiosas, librepensadoras, masones, amantes de la libertad, gente ilustrada de pensamiento y de ideas, militantes de partidos políticos obreros, comparten con evangélicos esta vecindad. Fueron separados por algo más que un símbolo, separados por un muro. Ahora que se celebra el 20 aniversario de la caída del de Berlín, por una tapia cuya puerta debería estar en el extremo opuesto a la general del cementerio. Una tapia que ponía, como en el de San Sebastián, la separación y muerte de quienes estuvieron unidos en vida. Un matrimonio, ella católica, él cuáquero, enterrados casi de forma continua, pero separados por un muro. Media España. El muro que fue derribado durante la Segunda República en Llanes con la presencia del exalcalde de fe evangélica Ramón Sordo Lamadrid, cuya esposa había inaugurado el cementerio civil en aquella localidad. Tristemente, aquella tumba que contendrían también sus restos mortales fue eliminada en época democrática, siendo alcalde José Enrique Rozas Guijarro, desoyendo el escrito presentado por los evangélicos el 15 de junio de 1985. En Oviedo, en época predemocrática, la Iglesia Evangélica de la ciudad solicitó que el muro fuese derribado y así se procedió. Media España. Aquí en Gijón, donde ya no hay muro, destacamos que el monolito de Louis Truant tiene su entrada por el lado de la pared del edificio anexo a la capilla católica, que es de fecha posterior al enterramiento de Truant. Como metáfora de una vida a la sombra, bajo la permanente condena de vivir oculta, separada, marginada por incómoda, menospreciada por su aparente insignificancia. Hoy, en este lugar, podemos afirmar, sin embargo, que se alza como poderoso gigante en la conquista de la libertad. Con esta breve reseña no queremos abrir ninguna herida, no queremos echarle en cara nada a nadie, simplemente queremos hacer memoria y dar gracias a Dios por los que nos precedieron en estos 130 años, por su amor a Dios y a sus semejantes, por su lucha por la libertad de conciencia, por la libertad religiosa, por lo que era de justicia, por su valentía. Y al hacerlo en la memoria de Louis Truant, lo hacemos en la memoria de todos los evangélicos gijoneses. Nosotros hoy reafirmamos que desde el Evangelio de Jesucristo no queremos levantar muros, sino tender puentes a todos los que nos rodean, pues el mensaje permanece. Gracias. A continuación, escucharemos las notas musicales del himno Descanso en ti y recitaré las estrofas que componen este himno. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado y digno de loor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y príncipe de amor. Justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria y príncipe de amor. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. En tu poder está mi fortaleza, descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor.
Nuestro propósito es que en esta mañana pudiera acompañarnos un descendiente de nuestro hermano Luis Truán y ser testigo directo del homenaje a su antecesor, pero no ha sido posible, así que yo mismo leeré la biografía de don Luis Truán. El origen de la familia Truán está relacionada con los hugonotes, esto es, con los protestantes franceses, que en 1680 se vieron afectados por, entre otras normas restrictivas, las disposiciones que limitaban el número de personas que podían asistir a los enterramientos. Tras el edicto de Fontainebleau en 1685, huyeron entre 100.000 y 300.000, entre los que se encontraban los más cualificados médicos, abogados y otros especialmente referidos a la industria. Entre los exiliados se encontraba otro Luis Truán, que con 12 o 13 hijos y una sola hija se instala en Bayorbe, Suiza. Contribuyen con sus donativos a levantar el templo protestante allí. Descendiente de alguna de las ramas de la familia Truán, se encuentra una diaconisa protestante llamada Sor Emma Truán. Luis Truán Lugeón nació el 28 de agosto de 1799 en Nyon, cantón de Vaud, Suiza, a orillas del lago Lemán. Murió en Gijón el 19 de junio de 1876. En 1873, el Ayuntamiento de Gijón había construido el cementerio en el que nos encontramos, el cementerio del Suco, en Ceares. Como casi todo lo importante en nuestra ciudad, es objeto de una fuerte polémica, pues muchos opinaban que estaba demasiado alejado de la ciudad. Luis Truán viene a España como técnico especialista en la fabricación del vidrio y la loza, contratado en 1831 en La Coruña. En esta ciudad contrae matrimonio con Magdalena Luart, quien según su árbol genealógico tenía antepasados hugonotes, con la que tiene 6 hijos. Regresan a Suiza antes de instalarse definitivamente en Gijón en 1844. Aquí sigue dedicándose a la industria del vidrio, formando sociedad con don Anselmo Cifuentes y don Mariano Suárez Pola, y constituyendo la sociedad anónima La Industria, con un capital de 1.200.000 reales. La fábrica de cristales del Paseo Begoña, en una superficie de 406.815 pies cuadrados, entre las calles Covadonga, Plaza de Europa, Carretera de la Costa y Paseo de Begoña. Se incorporan a la misma especialistas y técnicos de Suiza, Francia y Alemania, que arraigan en Gijón como muestra la permanencia en nuestra ciudad de apellidos de ese origen. Un año después de su muerte contaba la empresa con 382 operarios, de los cuales 79 eran extranjeros, en una población de la ciudad de 18.000 habitantes. La instalación de esta industria supondrá un cambio significativo en el uso de nuevos recipientes en relación al agua, el vino y la sidra. Los viejos recipientes desaparecerán tras la fabricación de las botellas y los vasos de sidra. Las primeras hicieron innecesario el transporte en barricas. Los segundos sustituyeron a les jarres. Los primeros vasos de sidra eran grandes, de 50 centilitros, gruesos y de forma varillada. Posteriormente se hicieron lisos y gradualmente cada vez más finos. Eran conocidos con el sobrenombre de franceses, por ser fabricados por técnicos de ese origen y posiblemente copia de la tipología de la época. No solo cambiaron los utensilios, también las costumbres y ritos de los asturianos. No sería excesivamente exagerado pensar que el escanciado tiene pues un origen protestante. Luis Truán dejó constancia de su carácter protestante, acompañando a sus hijos, ya católicos, a los oficios religiosos católicos sin entrar en el templo. Y en esa condición falleció y fue enterrado. Yerran los historiadores que dicen que su entierro fue civil, pues consta la presencia de un pastor protestante en dicho acto. Fue religioso, pero religioso protestante. Concepción Arenal y Julio Somoza escriben cada uno sendas notas necrológicas. La de este último en el Eco de Asturias, el 21 de junio de 1876, dice así: hombre de acrisolada virtud, filantrópicas ideas, amantísimo padre de familia y emblema fiel del trabajador perseverante. Recibió, al ser conducido a su última morada, uno de esos testimonios de universidad gratitud
que son el mejor elogio de su conducta intachable en esta vida. Numerosa concurrencia llenaba ayer el paseo de Begoña, tal como no se recordaba sino en las fiestas clásicas de la villa. Acompañaban al carro mortuorio 16 carruajes en los que iban los parientes y amigos del finado, diversas corporaciones y representantes de todas las sociedades y gremios de esta industriosa población, y a pie un gentío inmenso, en extensión de más de 1 kilómetro, conducido el féretro a hombros de trabajadores que habían querido rendir aquel último tributo al que había sido para ellos, más que director, benévolo y cariñoso amigo. El pastor evangélico leyó unos versículos del Nuevo Testamento y pronunció una sentida oración, invocando el nombre del Dios misericordioso, del Salvador del hombre. Felices nosotros, concluye la nota, que podemos gozar hoy, gracias al progreso de una tolerancia y fraternidad como la que presenciamos ayer por primera vez en esta villa. A pesar de esta crónica, hemos de recordar que a Luis Truán le fue negada su entrada al cementerio de Ceares por su condición religiosa. Los obreros de la fábrica de cristales, portadores del ataúd, se vieron obligados a enterrarlo en un terreno contiguo, dando origen al cementerio protestante. Los familiares solicitarían del ayuntamiento el terreno donde estaba enterrado, nombrando el pleno del 1 de julio de 1876 una comisión cuyo resultado debió quedar en el aire, pues unos meses después fue su socio Anselmo Cifuentes, en nombre de la industria, quien compró al ayuntamiento el terreno donde se levanta su mausoleo, donde hoy queremos tributarle este modesto homenaje. Un hombre que debe tener mucho sitio en la memoria local. Y a continuación, como símbolo de este homenaje que queremos rendir a Luis Truán, vamos a depositar, mientras suenan los acordes de la música del himno Sublime Gracia, las flores al pie del monolito que figura en el lugar donde él fue enterrado. A continuación, don Carlos Gómez, que es pastor de una iglesia evangélica en Madrid, pero que se encuentra estrechamente vinculado a las congregaciones de Gijón y de Oviedo desde hace años, ocupará este lugar para hablarnos de la perspectiva evangélica sobre la vida y sobre la muerte. Yo creo que como personas e individuos, creo que no hay un momento más difícil que este para expresar nuestros verdaderos sentimientos. Encontrar las palabras apropiadas es tan sumamente difícil y las palabras parecen tan inadecuadas
tan incompletas, sobre todo cuando tenemos que dar el último adiós a aquella gente a la cual amamos. Y hoy estamos en un cementerio donde inclusive mientras estábamos aquí pasó un coche funerario llevando un cuerpo naturalmente que había fallecido. A veces es difícil dar nuestro afecto a aquellas personas que quedan atrás, pero soy consciente una vez más que lo que necesitamos en un momento como este es revelación y no tan solo palabras. Necesitamos algo que hable de certeza, no solo de esperanzas. Necesitamos algo que hable con autoridad. Necesitamos algo que provea un verdadero consuelo para las personas y nos dé algo y alguien en quien podamos creer y confiar a partir de estos momentos. Necesitamos algo más que unas expresiones sinceras de simpatía, de condolencia, por bien que nos vengan en un momento de dolor y muerte. Necesitamos la autoridad consoladora de un así dice el Señor, la revelación, en otras palabras, de la Escritura. Y Dios no nos ha dejado sin revelación en momentos como este. Él ha hablado de manera clara, concisa y con verdadera autoridad. De hecho, este es el único libro que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. El hombre es, entre todas las criaturas, el único que sabe que va a morir, ha dicho alguien. Y por esto es el único que existe conscientemente. Y que existir supone la autenticidad de no evadirse. De hecho, nadie se puede evadir de este momento. Ahora, ¿cómo se enfrenta el hombre con la muerte? Pues mirar, hay varias, me gustaría traer al menos 5 posibilidades. La primera es el materialista. El miedo a la muerte sería simplemente un instrumento de explotación religiosa, dice el materialista. Hay que hablar de la vida siempre, nunca de la muerte. Tenemos al positivista que dice la muerte no es un evento de la vida. No se vive la muerte. Y llegan a decir la obsesión por la muerte sería un signo patológico. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dicen. Tenemos también al existencialista. Y este dice la muerte es uno de los problemas más importantes de la vida. No es solo la nota de un viaje, es sobre todo nuestro acompañante perpetuo. Vivir es morir un poco cada instante. También tenemos a existencialistas ateos o lo que llamaríamos agnósticos. Y estos dicen la vida del hombre se dirige a un término que es naufragio total. Esto lo dice Heidegger. Es la náusea, el sentimiento de la contingencia del mundo, dijo Paul Sartre. Y si Sartre lleva razón, el único problema de la filosofía es el suicidio, dijo Albert Camus. Y luego tenemos existencialistas cristianos, quienes dicen, como Kierkegaard, lo terrible de la existencia es que vivimos para experimentar la muerte. Aunque sin morirnos del todo, vivimos la muerte cada día. Esta es la forma en que la gente se enfrenta a la muerte. Y tenemos estos grupos hoy en nuestra sociedad que acabamos de mencionar. Pero ¿cómo pues asumiremos la muerte? Fijaros bien, ¿cómo define Dios la muerte? Es lo que nos interesa saber. Y la palabra de Dios define la muerte como fruto del pecado, allá en Romanos 6:23, donde llega a decir que la muerte precisamente, la paga del pecado, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿cómo define Dios la muerte? Como fruto del pecado. Es la soledad radical, la incomunicación total. El hombre no muere como criatura, de acuerdo a la palabra de Dios, sino como criminal. La paga del pecado es muerte. También Dios define la muerte como signo de frustración, que lucha con nuestro anhelo de significado y de eternidad. Y eso todos lo sabemos muy bien. Por eso dice el libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad
en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. También tenemos que Dios define la muerte como enemigo de Dios. Dios nunca quiso la muerte para el ser humano. Dios es vida, no ama la muerte ni quiere la muerte del pecador. Y por eso ha hecho todo lo posible para que esto no sea así. Porque por eso también define Dios la muerte como enemigo vencido. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no es solo la respuesta de Dios al pecado, sino la solución del mismo. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, nos cuenta el apóstol Pablo. Y la muerte de Cristo tiene que ser mi muerte si deseo que su resurrección sea también mi resurrección. Por eso el apóstol dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ante esto es lógico que nos preguntemos, ¿qué sobrevive realmente a la muerte? Hemos visto lo que el hombre dice de la muerte, hemos visto cómo Dios define esa muerte, pero ¿qué sobrevive realmente a la muerte? Para responder adecuadamente hemos de hacernos dos preguntas, y son las siguientes: ¿qué es el hombre y qué sobrevive del mismo? A las palabras de Dios encontramos muchísimas respuestas por parte del ser humano, pero a las que la palabra de Dios también tiene respuestas que darnos. Fijaros bien, a la primera, ¿qué es el hombre? El ser humano tiene dos dimensiones, nos enseña la Biblia: corporal y espiritual. Y en segundo lugar, el que está llamado a sobrevivir es precisamente el mismo hombre, es decir, la totalidad de su ser personal. Y por consiguiente su destino viene dado en dos etapas, nos enseña su propia palabra: la muerte física, que no nos puede separar de Cristo. La muerte física no nos puede separar de Cristo. Dice en Romanos, el apóstol llega a escribir lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesucristo. La muerte física no nos puede separar de Cristo, de modo que al morir vamos precisamente a la presencia de Dios. Con esto nos identificamos. La muerte de la persona que cree es tan sumamente diferente. Nosotros sabemos que cerrar los ojos aquí es abrirlos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el punto que la Biblia nos enseña que estaremos allí con Él. Estaremos allí con Él. Dice el apóstol en Filipenses, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por lo tanto, a nosotros se nos enseña en la palabra que cerrar los ojos aquí es abrirlos en la presencia de Jesucristo. Mas esto es un estado intermedio, temporal, en espera de ese día final, del cual también la palabra de Dios habla. Y fijaros lo importante que es esto para nosotros. El mundo puede decir lo que quiera, amigos que tengamos pueden decir lo que quiera, pero no, Dios nos dice en su palabra exactamente dónde podemos pasar la eternidad. Y llega hasta el punto en que el mismo Señor llega a decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, todo lo que Él ha prometido tendrá su cumplimiento en su momento. Y también vemos que la resurrección de los cuerpos devolverá a los redimidos la totalidad de su personalidad. Y esto está claro también en los evangelios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto a lo mejor nos aparta los unos de los otros, este muro, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios dice que entonces apartará los unos de los otros. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Este es nuestro purgatorio, aquí es donde purgamos nuestros pecados, aquí es donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. No hacer caso a la enseñanza de la Escritura es portarse absurdamente, porque todos sabemos, el hombre sabe que tiene sus días contados. Todos venimos a este mundo con fecha de caducidad. A mí me gustaría personalmente, al haber venido a este mundo, pues que alguien me hubiera atado en el dedo gordo del pie un letrerito o una nota que pusiera la fecha de caducidad. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí. Y por eso Dios nos da un tiempo aquí abajo en el que podemos decidir dónde vamos a pasar precisamente la eternidad. Luego dice la Escritura que vendrán el juicio. Fijaros bien que en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritos en los libros según sus obras. Y el mar, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios dice que serán juzgados según sus obras. Ahora tenemos que entender en el contexto general a qué se refiere el apóstol Juan cuando menciona esto. No se refiere a las obras que tú puedas hacer para ganarte ese cielo. Eso es absurdo. Porque si yo pudiera salvarme por las obras que yo puedo hacer, figuraos por un momento para qué vino Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario. Un cristiano hace buenas obras, pero las buenas obras no le hacen a ninguno cristiano. ¿Os dais cuenta? Está hablando de algo muy diferente. Tinieblas para el inconverso, luz para el creyente. Fijaros que la propia Biblia dice: ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una serpiente. Tinieblas para el inconverso, luz para el creyente. La propia palabra dice que veremos cielos nuevos y tierra nueva, y ya no habrá más parte, ni más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por lo tanto, dejarme terminar con una reflexión final. Hablar de la vida y de su significado exige también hablar de la muerte. Ambas cosas se hallan estrechamente unidas, y nuestro concepto de la vida depende de nuestra actitud, precisamente, frente a la muerte. Para el creyente, para el que cree en Jesucristo, la vida es, para el que no creyente, para el que no cree en Jesucristo, la vida es un absurdo. Preguntar a tantísima gente y lo veréis. En el cementerio civil de Madrid, donde está enterrada mi madre, nada más entrar hay una tumba que pone el epitafio: no hay nada después de la muerte. Qué sorpresa se llevaría, ¿verdad?, quien ahí está enterrado. Para el no creyente, la vida es un absurdo, y el morir, como dicen algunos, es un naufragio total. Pero para el creyente, es decir, para aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, para aquel que ha dicho: no lo entiendo todo, pero entiendo que hay un vacío en mí, para aquel que ha dicho: no entiendo todo lo que dice este libro tan maravilloso, pero entiendo que hay algo que me separa de Dios, y por lo tanto quiero darme totalmente a Dios. Para el cristiano, como lo llama la palabra de Dios, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que mucha de esta gente que a lo mejor está enterrada en este cementerio, aquellos que creyeron en Jesucristo, no como tú debes creer o como tú creas que debes creer, mejor dicho, sino como Dios quiere que tú creas, para esos
el morir es ganancia. Para otros que a lo mejor solo tuvieron una religión o una filosofía de cómo deberían de vivir abajo, será terrible cuando Dios los levante para juzgar, como dice su palabra, a los vivos y a los muertos. Así que quedémonos con ese pensamiento. El vivir es Cristo y el morir, aunque no lo parezca, el morir es ganancia. Que Dios os bendiga. A continuación cantaremos unidos, puestos en pie, el himno que está en el libreto y que lleva por título Ante el trono del gran Dios. Pero como vamos a cantar acompañados de la música, primero vamos a esperar a que los instrumentos den una frase musical y después del silencio comenzaremos juntos con los instrumentos a cantar. Como texto de despedida, pero también como invitación al ayuntamiento, leeré el siguiente párrafo que está reflejado también en el libreto y que dice así: con motivo de este homenaje a don Luis Truán Lugeón, reconociendo la importancia que su enterramiento tuvo para la comunidad evangélica gijonesa, siempre abierta a sus conciudadanos en servicio y ayuda, en relación a la libertad religiosa y de convivencia, valorando esta como una de las primeras y más importantes libertades inalienables de todo ser humano, y queriendo mantener vivo ese testimonio de un modo visual en un lugar concreto, la Iglesia Evangélica de Gijón, en calle Decano Prendespando 22, invita y anima al Ayuntamiento de Gijón y a todas las corporaciones que democráticamente han de suceder a esta, a que conserven dicho lugar tal como ahora lo conocemos
integrándolo en el entorno de zona verde, tal como es el Parque de los Pericones, como un jardín de la libertad de conciencia. Vamos a cantar juntos para terminar este acto y nuevamente os ruego que os pongáis en pie para hacerlo. Y esta vez lo haremos a capela, el himno que lleva por título Nos veremos en el río, un himno que tradicionalmente se ha cantado en este lugar con motivo del enterramiento, de la despedida de muchos hermanos que pasaron a la presencia del Señor. En el río, cuyas aguas cristalinas, cuyas ondas argentinas, nace el trono de Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, hijos de la vida verdadera, que nace del trono de Dios. En las márgenes del río, que frecuentan serafines, que embellecen querubines, dan la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, hijos de la vida verdadera, que nace del trono de Dios. El vergel te lleva al río, de Jesús es la morada, el mal nunca tiene entrada, allí solo reina Dios. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, hijos de la vida verdadera, que nace del trono de Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas dejaremos, libres todos estaremos por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en célica hermosísima ribera, hijos de la vida verdadera, que nace del trono de Dios. Podemos sentarnos. Quisiera, para concluir, expresar mi agradecimiento en nombre del comité organizador 30 a todos los asistentes por su presencia aquí en esta mañana y también a las diferentes personas que han intervenido con nosotros en este acto, en particular a Pedro Marcos por acompañarnos con la gaita, también a Natán Noguera y a Jonás Noguera con la flauta y el violín, a José Luis Fernández como presidente de la Asociación Cultural José María Pla y a Carlos Gómez como pastor evangélico que nos ha hablado en esta mañana. Pero quisiera hacer extensivo este agradecimiento también a todas las personas que de una u otra manera han colaborado y están colaborando a lo largo de este año para que este programa cultural pueda ser llevado a cabo. Y quisiera acabar también convocándonos a todos, invitándonos a todos al próximo acto que dentro del programa Aquí 130 tendrá lugar, Dios mediante, el próximo sábado 21 de noviembre a las 8 de la tarde, que no será otro que un festival gospel, en el que intervendrán el grupo Favor de California, Estados Unidos, también el solista Amos de Madrid, acompañados por el coro del Principado de Asturias, Gospel Live. A ellos estamos todos invitados y la entrada es libre, así que recuerdo que es el sábado 21 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de Congresos de la Feria de Asturias. Muchas gracias a todos por su presencia y buenos días.